Bendiciones, amados, bienvenidos a esta Academia de Formación de Vida de Reino Ministerio Internacional, y hoy seguimos con el nivel 1 y la lección 2. Es un placer poder compartir con cada uno de ustedes las enseñanzas de la palabra de Dios. Seguimos hablando entonces hoy el tema. La semana pasada vimos cosas muy interesantes acerca de las primeras experiencias, y hoy queremos hablar acerca, como ustedes ven ya en sus estudios, la diferencia entre pecado y error. Pero hoy quiero hablar entonces en este fase de video en 3 Ds. Decisiones determinan destinos. ¿Lo puede repetir conmigo? Decisiones determinan destinos. Y es importante entender esto. El pecado es algo que viene en el ser humano. Todos entendemos que obviamente nacemos con el pecado original. Pero quiero que hablemos acerca de el ser humano como un ser tripartito. Así como Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu, igual nosotros somos unos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Con el cuerpo estamos obviamente conscientes de todo lo que tiene que ver con nosotros a nuestro alrededor. La tierra, la masa, estamos aquí en este planeta. En cuanto a el espíritu, una vez que Cristo ha entrado en su vida, usted ha sido iluminado, alcanzado por la gracia de Dios, su espíritu es salvo, es revivido. Y tenemos el otro sector en nosotros, que es el alma. Ahí en el alma es donde están las emociones, donde están los pensamientos, donde están las decisiones. El alma es, una vez que tú vienes a Cristo, es aquella que necesita ser renovada. El cuerpo, cuando muramos, vuelve a la tierra, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12. El espíritu vuelve a Dios, quien fue el que lo dio. Pero entonces el alma es aquella que en el proceso y crecimiento es que va siendo renovada. Ninguno de nosotros nació aprendido. Es más, todos nacimos muertos al pecado, como dice la Escritura. Veamos lo que dice entonces Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver qué dice Romanos 12, y vuelvo y le repito, Romanos 5, 12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Es muy interesante entender esto. Obviamente hay otras escrituras que dicen porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una historia muy interesante en la palabra de Dios, que es la historia del hijo pródigo. Es una de las historias donde podemos ver cómo el pecado nos aleja del Padre, pero también cómo la gracia de Dios nos acerca por medio de la obra redentora de Jesucristo. Esa escritura, no vamos a leer toda el pasaje, pero usted lo puede encontrar en sus casas en Lucas capítulo 15, y está dentro de los versículos 11 y el 32. Pero algo que me llama mucho la atención, para parafrasear lo que sucede, es que un padre tenía 2 hijos, y uno de ellos sabía que le pertenecía parte de la herencia de su padre. Él fue y le dijo, yo no quiero esperar a que te mueras, yo quiero vivir mi vida, yo quiero tomar mis propias decisiones. De nuevo, decisiones determinan destinos. Yo quiero tomar mis propias decisiones, dame de una vez lo que sea mío, no voy a esperar a que te mueras. El papá, en su gracia, de pronto con la expectativa de que su hijo aprenda algo, lo hizo así, le dio parte de su herencia. El muchacho fue, lo malgastó, lo perdió todo en vicios, en mujeres, en una cosa y la otra. El muchacho se queda sin nada y empieza a hacer cosas que no eran necesariamente que le pertenecía a él. A veces nosotros, las decisiones que tomamos nos llevan a hacer cosas
que no nos llevan a hacer cosas o que nos llevan a hacer cosas a las cuales no estamos supuestos a hacer. Este joven se vio sin comida, se vio sin trabajo, se vio sin dinero y terminó trabajando en una finca alimentando cerdos. Cuando este muchacho en eso empezó a meditar y empezó a reflexionar. Y quiero que miremos el versículo 17, ahí en Lucas, en la historia, en el capítulo 15 y versículo 17 dice, y volviendo en sí, y yo quiero que leamos de nuevo esa escritura, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo padezco hambre? Mire qué interesante eso. Quiero enfatizar en esa palabra volviendo en sí. De nuevo, el muchacho está trabajando con los cerdos, está haciendo cosas que no era su ADN, cosas que no era su vida. Pero por causa de las malas decisiones, él empezó a tener que hacer cosas para sobrevivir. Pero algo sucedió en él, volviendo en sí. Esa palabra es muy importante porque ahí muestra entonces un arrepentimiento. Hemos estudiado esta semana la diferencia entre arrepentimiento o perdón y error. Un error se hace cuando usted pone la respuesta incorrecta en un examen. Eso no es pecado, es un error. Hay personas que hoy en día a los errores le pueden llamar pecados y a los pecados, y ahí está donde el peligro más grande, es que al pecado le llaman error. Oh, eso fue un error, eso fue un desliz. Mire, si queremos vivir para Cristo, si queremos ser verdaderos discípulos de Jesucristo, entonces tenemos que entender que en la palabra del Señor pecado es pecado. Y el arrepentimiento es entonces volver en sí, es dar una vuelta de 180 grados, es dirigirse en una dirección opuesta, es cambiar la forma de pensar y de tomar la forma de pensar de Dios. Entonces eso es importante que nosotros analicemos cuál es nuestra posición. Ahora quiero volver a ese ser tripartito. Entendemos obviamente que el pecado nos aparta y nos aleja de Dios. El espíritu es salvo. Usted cuando muera o cuando venga el Señor, usted es salvo. Pero hay una provisión que dice la Biblia que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Obviamente también dice la palabra que la libertad que tenemos en Cristo no debe ser una ocasión para el pecado. De nuevo, tenemos que crecer y pedirle a Dios que nos dé la gracia por medio de su Espíritu Santo para cuando haya pecado, entender que esto no es para tú perder la salvación, porque la salvación no es intermitente, donde me arrepiento y soy salvo, donde cometo el pecado y perdí la salvación, no. Tu espíritu es salvo, pero entonces en ese proceso de renovación, de regeneración, desde donde nosotros vamos a entrenar a nuestra alma a apartarse y alejarse de aquello que no le agrada a Dios. Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y para eso entonces quiero hablarles de 3 puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Número 1, ¿cuál es nuestra opinión acerca del pecado? Nuestra opinión acerca del pecado. Debemos reconocer que el pecado es una ofensa a Dios y que no meramente un mal moral o una acción que me trae malas consecuencias. Entender que es una ofensa a Dios. Y yo sé que como discípulo su deseo es agradar a Dios. Como hijo queremos agradar a nuestro Padre. Segundo, entender que nuestro sentimiento, o cuál es nuestro sentimiento acerca del pecado. Si Dios aborrece el pecado, entonces, y sabemos que eso nos separa de Él,
Entonces tenemos que aprender que tiene que haber un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento genuino nos hace sentir lo que Dios siente acerca del pecado. Por eso a veces en el remordimiento lloramos, gemimos, nos humillamos, pero cuando hay un arrepentimiento real sucede eso, pero entonces va a haber una transformación y va a haber un cambio de mi manera de pensar, de mi manera de actuar, porque quiero agradar a Dios. Y tercero, nuestra decisión acerca del pecado. El arrepentimiento genuino lleva consigo a la consecuencia de un cambio real y efectivo en la vida. Por lo tanto, la decisión de hacer lo correcto y lo justo es importante para nosotros. Mis amados, Jesús está más interesado en tu sanidad, en tu restauración y en tu propósito que condenarte. En nuestro estudio esta semana vimos acerca de esa mujer que fue sorprendida en adulterio, donde todo el mundo la acusaba. Y escucha bien esto, personas te van a acusar. Las personas te van a apuntar con el dedo. Las personas van a juzgarte por tu apariencia. Las personas te van a juzgar por las malas decisiones que tú puedas tomar. Pero recuerda esto, Jesús no te condena. Lo que vimos esta semana es que Jesús no dijo, no la apedreen. Jesús no dijo, no, ella es inocente tampoco. Él dijo, ok, está bien, todo el mundo tome sus piedras. Ok, prepárense, apunten. Eso sí, dijo él, el que esté libre de pecado, tire la primera. ¿Y qué sucedió? Uno a uno empezaron a soltar las piedras y se fueron. Cuando él mira, le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? Ella levanta su vista y dice, no sé, se fueron. Y es tan interesante eso. Porque eso nos enseña una cosa. Nadie es libre de faltar. Nadie es libre de pecado. La importancia es que si Dios, Jesucristo mismo, no nos acusa, al contrario, nos da la manera de salir. Pero para hacer eso tenemos que entonces tener un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento. De nuevo, repito, Jesús está más interesado en tu sanidad, en tu restauración y en tu propósito que condenarte. Recuerda esto, decisiones determinan destino. Que esta enseñanza te ayude a entender que como hijo de Dios, como hija de Dios, tenemos el perdón de los pecados a través de Jesucristo. Y este joven que vimos el ejemplo dice que volviendo en sí, ¿sabe lo que él hizo? Lo que sigue la escritura hablando dice, y volviendo en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, hazme como uno de los jordaneros. Este muchacho entendía que había un precio que pagar por el pecado. Pero qué tremendo cómo termina la historia. La historia termina de esta manera. El papá vio al joven y lo que hizo fue una gran fiesta. Porque cuando uno se arrepiente de corazón, cuando uno se arrepiente de verdad y hay un cambio y hay una transformación, dice la Biblia, que hay fiesta en los cielos. El Señor te guarde, te bendiga y que este discipulado nos lleve a esa meta de parecernos más a Él, parecernos más a Cristo. Gracia y paz. Bendiciones.